Hola, ¿cómo están? Hoy nos toca reflexionar el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, versículos 1 al 21. En este capítulo encontramos el registro del llamado profético de Samuel. Para convertirse en sacerdote, uno tenía que nacer dentro de una familia sacerdotal. Por lo tanto, Samuel nunca podría haber llegado a ese oficio, sino que su servicio sería el de realizar trabajos de menor responsabilidad en el templo. Aún así, podemos ver que Samuel era un siervo fiel y siempre listo para responder e ir corriendo para lo que Elí necesitase. Su madre, Ana, lo había consagrado al Señor desde muy pequeño y servía al Señor delante de Elí, que era como su tutor. Uno podría pensar que, estando bajo la tutela de un sacerdote, lo normal sería que Samuel ya conociera al Señor, o al menos hubiera escuchado de él. Pero para nuestra sorpresa, vemos que Samuel era un joven cuya vida giraba en torno al templo del Señor, es decir, donde estaba la presencia de Dios. Servía en el templo, incluso dormía en el templo donde estaba el arca de Dios. Su mundo era el templo. Aún así, todavía no conocía al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. Esto era el resultado de un líder espiritual que estaba perdiendo de a poco su papel como tal. Lo más triste es que sus hijos estaban blasfemando a Dios y no había hecho lo necesario ni como padre para corregirlos, para que sus propios hijos no perdieran la vida. ¿Qué podríamos esperar entonces de liderar espiritualmente a un pueblo? En el primer versículo del capítulo 3 nos dice que la palabra del Señor escaseaba en aquellos días y no había visiones con frecuencia. No solo los ojos físicos de Elí se estaban debilitando, sino parece que también sus ojos espirituales ya no estaban pudiendo ver con claridad la voluntad de Dios. El Señor tuvo que llamar 3 veces a Samuel para que Elí se diera cuenta que era el Señor quien lo estaba llamando. Samuel tuvo una experiencia directa con Dios y fue llamado como profeta. Los profetas recibían 2 tipos de dones divinos, la palabra de Jehová y las visiones, justamente lo que escaseaba en aquellos días. Pero Dios proveyó de un líder espiritual a su pueblo afligido, Samuel, el más grande profeta de su generación. Dice el versículo 10 que vino el Señor, se paró y llamó como las otras veces. El Señor de toda la creación, que uno se lo imaginaría como allá en lo alto, altísimo, ese mismo Dios viene personalmente y se para y llama y da su palabra personalmente. Cuando pienso en esto, se me pone la piel de gallina, porque dice la Biblia que somos templo de Dios y que su Espíritu mora en nosotros. El Señor ya nos dio su palabra, la Biblia, y me hace reflexionar si la estoy valorando, si verdaderamente entendí lo valiosa que es, lo preciosa que es. ¿Qué sería de mi vida sin ella? Y Dios nos habla por medio de la palabra. El versículo 3 menciona 2 características del templo, la lámpara de Dios y el arca del pacto. Ambos eran símbolos de la presencia de Dios. Levíticos 24 da instrucciones cuidadosas a los sacerdotes para que mantengan las lámparas encendidas en el santuario todas las noches. Cuando Samuel oyó la voz de Dios, la lámpara todavía estaba encendida, por lo tanto no había amanecido. Si Dios hablara, sería en el santuario donde su voz se esperaba oírse. El pasaje de hoy finaliza de manera que nos recuerda que Dios siempre cumple con su palabra. Por eso decimos que Dios es fiel. Samuel fue acreditado como profeta del Señor, no solo en el pueblo de Silo, sino que nacionalmente en toda Israel. Donde Dios se manifiesta, lo hace de manera clara y mediante su palabra, que es donde esperamos oírlo. Que el Señor nos haga sensibles a su voz para escucharlo con claridad, que nos dé un corazón siempre dispuesto para responder con obediencia a su palabra y que nos guíe y nos ayude a ser buenos líderes espirituales también en nuestras casas. Dios derrame sobre ustedes bendición en abundancia. Que tengan un buen fin de semana.